Dios les bendiga, mis hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos todos a nuestro culto de sábado de oración y milagros. Iniciamos todos cantando nuestra alabanza, abre los cielos. Acompáñenos ahí en su casa. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén, gloria al Señor. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestro culto. Pues antes de poder iniciar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a entregarle este servicio en las manos del Señor. Ahí donde usted está, ya sea que nos esté viendo por la televisión, que nos esté escuchando por la radio, por nuestra plataforma virtuales, le pedimos que se unan con nosotros y que este espacio sea de bendición para cada uno de nosotros, y que este culto, pues Dios hable en nuestras vidas y también nosotros podamos tener una comunión con Él a través de la oración. Así que ahí donde usted está, oremos al Señor. Bendito Dios Padre, te agradecemos, Señor, por este sábado, Señor, que culminamos esta semana, Señor, que nos has regalado, Señor. Oramos, Señor, para que tú bendigas nuestras vidas. Oramos, Señor, por cada hermano que nos ve, por cada familia representada, Señor, por la televisión, por la radio, Señor, por nuestras plataformas virtuales, Señor, digitales, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de poder, Señor, tener un momento de intimidad contigo, un momento de oración, Señor, un momento, Señor, de clamor, Señor, y saber, Señor, y confiar más en ti, Señor. Poder poner nuestras peticiones, Señor, para que nos escuches, Señor. Poder clamarte a ti, Señor, a un Dios que todo lo puede. Un Dios, Señor, que sabe cómo lleva todas las cosas a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos más fe y menos miedo. Más fe y menos temor a las cosas que pueden llegar a nuestras vidas. Y saber que todo tiene un propósito de parte tuyo. Y que a tu tiempo, Señor, vamos a cumplir, Señor, nuestras peticiones, nuestro clamor, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Confiamos, Señor, y te alabamos, te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado a nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y por tu favor, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ahí en sus signarios, mis hermanos, busque conmigo el número 164. Número 164. Gozo da servir a Cristo. Ese sí es un gran gozo, poder servirle a nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras áreas o dones o talentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y que todo sea para Él. Cantamos todos juntos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre le da a mí. Gozo da sí el servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo. Gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo. Gozo cuando está en la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Gozo da sí
en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Estrofa número 3. Gozo da servir a Cristo, Gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo da sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Qué bonita alabanza, iglesia, que acabamos de cantar juntos. Bueno, vaya conmigo a la Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Si usted se ha dado cuenta o si es primera vez que nos sintoniza, le cuento. Hemos estado desarrollando junto al pastor Víctor Mayorga lo que son los milagros de Jesús. ¿Y qué hemos encontrado? Pues muchas enseñanzas para nuestras vidas. ¿Qué hemos podido ver en cada una de las cosas que él hace? Que él siempre tiene algo específico y especial para cada una de las personas, para cada uno de nosotros. Y que no solamente el propósito es de que él venga y haga un milagro, no solamente el propósito es que él venga y haga una sanidad, sino también deja enseñanzas para cada uno de nosotros y que también nosotros aprendemos de cada una de ellas. Qué bonito poder ver cada uno de esos milagros de sanidad, de muchas cosas más que Jesucristo ha ido haciendo durante los evangelios. Y vamos analizando, vamos viendo la reacción de cada uno de sus hijos. Vamos viendo que también el pueblo se acercaba. Si sacamos enseñanzas, muchos de los que andaban junto con él aprendían de cada una de esas cosas, pero muchos solo andaban como espectadores. Hace un par de sábados aprendíamos también de que muchos solo son espectadores y otros también son discípulos. Entonces la idea es de que vayamos viendo cada uno de estos milagros, desarrollando cada uno de estos milagros y veamos cómo Jesús llega y efectúa su poder y efectúa su divinidad en cada uno de ellos. Es para que nosotros también lo pongamos en práctica y para que nosotros también veamos ese Jesús que hizo con estas personas que muestra la Biblia, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo 9. Dice el título: Jesús sana a un paralítico. ¿Lo lee conmigo? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entre paréntesis dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Un milagro más que nosotros podemos ver en los evangelios, un milagro más de Jesucristo, que también deja enseñanza. En esta ocasión, en el capítulo 9, estamos viendo cómo Jesús sana a un paralítico. Pero antes de poder entrar, quiero que vaya conmigo ahí mismo para que lo podamos leer en el evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos 2 dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez. Se fija cómo cambia la perspectiva de Mateo, cómo cambia la perspectiva de Marcos, y ya vamos a ver cómo cambia la perspectiva de Lucas. Entonces dice Marcos: entró Jesús otra vez en Capernaum. Aquí sí está dando un lugar específico. Si usted vuelve conmigo a Mateo 9, dice: entonces entró Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. No dice, no menciona qué ciudad es. Pero vemos en Marcos que Marcos sí menciona, sí es específico en decir qué ciudad es. Entonces dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta,
y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron en el lecho al que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí relata lo que está mencionando Mateo también. Pero veamos qué dice Lucas capítulo 5. Lucas 5:17. Miren lo que dice Lucas 5:17. Aconteció un día que él, estando enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las ciudades de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para enseñar. Si se fijan, Lucas es un poquito más detallista en cuanto al relato que está haciendo. Aquí sí está diciendo que lo que estaba haciendo Jesús, con quienes estaban, que lo que estaban haciendo juntos y las enseñanzas que estaba dando. Y dice el versículo 18: y sucedió que de unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron, oiga esto, por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este milagro podemos decir que es similar a los demás milagros que hemos visto en los evangelios. En esta ocasión vemos cómo Jesús sana a un paralítico. Pero si ustedes se fijan en la escena, el escenario, el contexto no es similar a los demás. Aquí vemos cómo este paralítico obviamente no puede llegar a Jesús porque es paralítico. Entonces vemos cómo no dice quiénes son específicamente, solo dice 4 hombres. En el otro evangelio dice unos hombres llegaron y trataron de ayudarle a este paralítico para poder acercarse a Jesús, para poder tener un encuentro personal con Jesús, para poder tener un milagro de Jesús y que Jesús sanara su vida. Algo que queremos ver en esta tarde, iglesia, son 4 enseñanzas que nos deja el milagro de Jesús con el paralítico, en la sanidad de Jesús con el paralítico. Y ese es número 1. Y esto lo aprendemos de cómo estos hombres, estos que estaban cargando al paralítico, lo llevaron a Jesús, sin importar la multitud que había, sin importar todo lo que había, sin importar que tenían que abrir el techo para poder bajarlo. La primera enseñanza es que tenemos que llevar al necesitado a los pies de Cristo. Una de las cosas, iglesia, es que usted y yo, como hijos de Dios, es que somos diferentes. Y eso de ser hijo de Dios, de ser cristiano, no lo vamos a poder quitar de nuestras vidas. Un momento llegamos y somos cristianos, ya nunca vamos a dejar de serlo. Porque aquel que conoce la verdadera iglesia, que conoce la verdad, que conoce la vida, que es Jesucristo, jamás va a volver atrás. Jamás va a cambiar sus principios, jamás va a cambiar las cosas por hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo estos ayudaron al paralítico. Así igual usted y yo tenemos que ayudar a aquel que lo necesita. Tenemos que ayudar a aquel que no conoce de Dios. Cuidado con venir y criticar, cuidado con venir y señalar. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo? Como verdaderos hijos de Dios. Y la primera enseñanza que nos deja aquí, que usted y yo la vamos a aprender en esta mañana, es que tenemos que llevar al necesitado a los pies de Cristo. Así como un día usted y yo venimos, así también hay mucha gente que tiene que venir. Así como usted y yo llegamos un día a Cristo, que quizás no le conocíamos, que quizás no entendíamos lo que estaban haciendo, no entendíamos las alabanzas, no entendíamos lo que estábamos cantando. ¿Qué es eso de la ofrenda? ¿Qué es eso de ponerse de pie, de aplaudir? ¿Qué es eso de orar? Y no conocíamos, hoy ya lo conocemos, porque Cristo ha llegado a nuestras vidas y también quizás porque alguien nos trajo. De la misma manera, iglesia, el reto para usted y para mí es que podamos traer a estas personas a los pies de Cristo. No criticarles, no señalarles, porque hay muchas personas que son necesitadas también. Hay muchas personas que están peor.
que cada uno de nosotros. Hay muchas personas que necesitan de una ayuda. Es ahí donde surgen los cristianos. Es ahí donde surgimos cada uno de nosotros. ¿Para qué, iglesia? Para poder llevar a los necesitados a los pies de Cristo. El relato es claro que estamos viendo aquí en Mateo. El relato vemos cómo estos hombres, dice Marcos, dice que son 4, Mateo no dice cuántos son, digamos que fueron 4. Se acercaron y llevaron a este paralítico. ¿Por qué? Porque no podía solo. Tenemos que saber con qué persona nos estamos juntando. Y tenemos que saber qué tipo de personas somos nosotros. Si somos de los que ayudamos, si somos de los que estamos apoyando, si somos de aquellos que hacen la diferencia, o si somos aquellos que nos dejamos avanzar. Entonces es la importancia de cada una de estas enseñanzas que nos deja Jesucristo en la Biblia, porque todos lo sacamos de la Biblia, porque usted y yo aprendemos de la Biblia, y es por ello que cada día tenemos que acercarnos a la Biblia, porque entre más nos acerquemos a la Biblia, más cerca vamos a estar de Dios. Entre más lejos estemos de la Biblia, más lejos vamos a estar de Dios. Aunque usted diga de que viene al culto y le escucha una vez a la semana, no va a lograr un objetivo si usted no tiene metas claras. Y esa es estar cerca de la palabra de Dios. Y ver y aprender de cada una de las enseñanzas que Él nos va dejando. Desarrollando los milagros, vemos tantas cosas del ministerio de Jesús, del liderazgo de Jesús, de cómo Jesús hace las cosas. Iglesia, también en nuestros tiempos lo puede hacer por cada uno de nosotros. Es por ello que tenemos que aprender de que verdaderamente seamos cristianos, que verdaderamente ayudemos al prójimo, que verdaderamente traigamos al necesitado a los pies de Cristo, que verdaderamente ayudemos a aquel que no puede, aquel que está caído, aquel que tiene necesidad, aquel que quizás se apartó, se alejó, dejó de conocer, dejó de congregarse. Fíjense que si usted se pone a pensar, iglesia, esto de la pandemia ha hecho muchas cosas. Ha producido que nosotros podamos tener un encuentro con Dios, que podamos tener una verdadera relación con Él. Como tanto, hay otros que también ya no se acercaron. Hay otros que ya no están congregándose. Hay otros que dejaron de hacerlo. Entonces, uno se puede pensar que qué propósito tuvo la pandemia, qué propósito le podemos sacar o qué enseñanza. Y era para probar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, porque al final nosotros no podemos estarnos quejando todo el tiempo. Si bien es cierto, fue un gran problema, una situación que nadie le esperaba, y hasta el día de hoy vemos cómo tragedias suceden cada día, pero también podemos aprender de ello. También podemos ver cómo en casa se abrió una iglesia, cómo las familias se fueron uniendo, cómo los padres con los hijos se fueron acercando un poco más, y cómo aquellos que quizás probablemente no estábamos tan cerca de Dios nos acercamos. Pero aquí viene el otro lado de la moneda o de la cara. Vemos como muchos ya no quisieron nada con Dios. Vemos como muchos se alejaron. Vemos como muchos ya no quisieron avanzar. Es más, ya se abrieron los cultos poco a poco. No solamente en nuestra iglesia, sino que en muchas denominaciones, en muchas filiales. Y vemos como hay unos que ya eran servidores que ya no están. Vemos aquellos que eran fieles en servir, en congregarse, en estar ahí en los cultos, ya no están. ¿Y por qué? Porque quizás perdieron la pasión. Dejaron de tener ese objetivo de buscar a Dios. Y ese es un peligro. Y en ese peligro, iglesia, es que tenemos que tener cuidado nosotros. Porque como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar en constante. Tenemos que estar constante en la palabra. Y este culto, igual que los demás cultos, aprendemos de la palabra de Dios, pero también tenemos un espacio para que podamos orar, para que podamos clamar a Dios. Y algo que siempre vamos a decir es que no solo vamos a pedirle, también le vamos a agradecer. Yo me imagino que el paralítico estaba agradecido no solamente porque había tenido un encuentro con Jesús, sino porque la ayuda que Jesús le había mandado. O sea, aparte de haber estado agradecido con él, yo me imagino que estuvo agradecido con las personas que le ayudaron. Porque si no hubieran sido por estas personas que le ayudaron al paralítico, el paralítico no hubiera llegado a Jesús. Entonces, así, iglesia, tenemos que ser nosotros. Tenemos que marcar la diferencia.
como verdaderos hijos de Dios. La verdad, iglesia, es que es un reto para cada uno de nosotros. La verdad que es algo que usted y yo tenemos que tener cada día. Poder avanzar y poder ayudar a aquel que lo necesita. Vaya conmigo ahí mismo. Váyase a Marcos 2, vamos a leer Marcos 2 y 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, porque relataba, veíamos ahí en el evangelio que dice de que estaban reunidos y por lo cual no podía venir estos hombres que venían cargando al paralítico, no podían acercársele por la multitud que había. Entonces el 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora váyase a Lucas, y ahí en Lucas 5:19. Mire ahí en Lucas 5:19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Al ver él, ¿quién? Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Segunda enseñanza, iglesia, que vamos a sacar de este milagro que estamos viendo del paralítico, es la fe. Algo importante de lo cual vamos a seguir hablando y quizás predicación, meditación tras predicación vamos a seguir mencionando, es la fe. Porque sin la fe puesta en Dios, sin la fe puesta en Jesús, no vamos a poder lograr nada. Si no tenemos fe, no vamos a poder tener nuestro milagro. Si no confiamos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, si no confiamos en lo que Dios tiene que hacer, no vamos a poder llegar a ningún lado. Es importante por ello tener fe. Pero la fe, iglesia, es importante que escuche esto. La fe la vamos ejercitando cada día, la vamos mejorando, la vamos activando. Porque muchas veces las situaciones que nos ocurren a nuestro alrededor, muchas veces las demotivaciones, las cargas que podemos andar, las situaciones que podemos andar, hacen que nuestra fe flaquee, que nuestra fe baje. Y es por ello que insistimos en que usted y yo no tenemos que perder esa comunión con Dios. No tenemos que perder esa intimidad con Él para que nuestra fe no mengüe. Al contrario, cada día crezca. ¿Y qué produce que nuestra fe vaya creciendo? Aparte que sucede el milagro, nos da confianza. Iglesia, aparte que puede ser un milagro, nos da confianza, nos da paz en nuestro corazón, nos da seguridad. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la autoridad. Estamos confiando en Jesucristo y saber que Él va a hacer las cosas. No nosotros, sino Él. Pero es importante que usted y yo cada día vayamos ejercitando la fe. Cada día vayamos haciendo crecer la fe. Y también, iglesia, como le decíamos en el primer punto, ayudar para aquel que está desmotivado, para aquel que la fe ha perdido la fe. Para aquel que ya no siente nada, hay que ayudarlo también. Porque también necesita conocer. Porque también necesita que se le ayude. Porque también necesita conocer a un Dios. Necesitamos que cada día poder fortalecer nuestra fe. Entonces, lo que vio Jesús, ¿qué fue? La fe del paralítico. La fe de lo que estaba actuando en este momento. La fe de lo que iba a ocurrir. La fe de que al saber que iba a llegar, iba a estar enfrente de Jesucristo, iba a ser sano. Si se fijan y si vemos el pasaje, si vemos la cita bíblica, en ningún momento el paralítico le dice, Jesús, aquí estoy, saname. En ningún momento le dice algo. En ningún momento los 4 hombres o los que le ayudaron se acercan a Jesús y le dice, mira, acércatele y sanalo. Sino que Jesús los vio, sabía lo que estaban ocurriendo. Vio la necesidad de este paralítico, como en este momento está viendo tu necesidad y mi necesidad. Como en este momento está viendo nuestra angustia. Como en este momento sabe el clamor. Y sabe cada una de las peticiones que nosotros tengamos, que nosotros queramos ponerle a Él. Ese clamor, esa necesidad, Dios la sabe, Él la conoce. ¿Y sabe qué es lo que pasa, iglesia? Quizás muchas veces
de tanto insistir, de tanto orar, de tanto luchar por lo mismo, uno piensa a veces de que Jesús no escucha. Uno piensa de que Dios no le está escuchando a uno. Entonces eso también hace que nosotros menguemos en la fe. Eso hace que muchas veces nos desmotivemos. Entonces llegamos al punto de escuchar un culto y ya no sentimos el deseo de cantar alabanzas. Llegamos al punto de orar y decirle: Señor, tú ya sabes mis peticiones, yo te las pongo. Ya sin deseo, sin nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Porque no la hemos hecho crecer. Porque estos problemas, situaciones que han llegado a nuestra vida, hace que muchas veces nosotros perdamos la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito, iglesia? De poder aprender de las enseñanzas de cada uno de estos milagros. Dijimos, número 1, que hay que llevar al necesitado a los pies de Cristo. Que los demás también puedan conocer de ese Dios que nosotros conocemos. Número 2, que podamos fortalecer, hacer crecer nuestra fe en cada una de las cosas que llegan a nuestras vidas, en cada una de las circunstancias, y que también podamos ayudar a aquel que se ha desmotivado, ayudar a aquel que quizás en este momento ha perdido la fe. Dice el número 3, vaya conmigo ahí mismo en Marcos 2:6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones, o sea que decían, estaban hablando, estaban pensando qué estaba sucediendo con Jesús. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que los fariseos estaban pensando en sus cabezas. Y dice número 8, y conociendo luego Jesús su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Algo que me llama la atención, de que Jesús hizo este milagro de esta manera por las personas que estaban a su alrededor. Si usted lo analiza conmigo y lee conmigo, vemos cómo Jesús se acercó al paralítico y directamente le dijo: tus pecados te son perdonados, vete, toma tu lecho y anda. Y estos que estaban a la par de él, estos que siempre anduvieron con él, y eso es importante, iglesia, que pongamos atención. Estos fariseos, estos que conocen, estos que tienen conocimiento, estos que saben de la ley, le seguían, pero no le seguían porque sabía quién era Jesús. Le seguían para ver qué andaba haciendo. Le seguían para poderlo señalar. Le seguían para poder ver el error de él. Y por eso en este momento, en este pasaje estamos viendo, y les dice, blasfemias dice, porque no conocen lo que Jesús está haciendo. Porque no conocen la autoridad de él. Así muchos hablan, así muchos van a criticar, así muchos van a señalar, porque no conocen la autoridad de Dios. Así muchos van a criticar las cosas que muchas veces nosotros hacemos. Así muchos van a criticar el altar familiar que usted hace. Así muchos van a criticar el deseo de usted cada día o cada domingo o cada día de servicio, poder levantarse, ponerse su uniforme y venirse a servir a la iglesia. Muchos lo van a criticar, muchos no van a apoyar, muchos no van a entender, porque solo tienen conocimiento y no conocen al verdadero Dios. Ese es el problema de estas personas, de que solo conocen, pero no tienen al Espíritu Santo. Solo conocen, porque eran los estudiosos de la ley, porque eran los doctores de la ley, dice allá en Lucas, pero no entienden, no conocen a ese verdadero Jesús. Y Jesús sabía lo que había en sus corazones. Jesús sabía lo que había en su pensamiento. Y más que hacer el milagro, lo que viene Jesús hace es contradecirlos en lo que estaban diciendo. Porque sabía lo que había en sus pensamientos. Y les dice, léalo conmigo. Y les dice, y conociendo luego a Jesús, su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces, en pocas palabras, lo que hizo Jesús en este milagro del paralítico, los dejó con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque ellos esperaban encontrar algo malo en él. Esperaban a ver qué estaba haciendo en contra. Y muchas veces iban ellos a la ley a poner a Jesús en contra, pero eso no era capaz. Jesús no se dejó de ellos. Y si se fijan, no le respondió de una manera en la cual, con otros argumentos o con otras cosas. Al contrario, se los puso con la Biblia, con la palabra de Dios. Les dio a conocer que era lo correcto, porque no conocen el poder de Dios, porque no conocen el poder de quien estaba haciendo el milagro. Iglesia, una de las cosas que tenemos que enseñar, una cosa que tenemos que aprender es de que si Dios hace las cosas, no hay nadie quien pueda contra Él. Es que si Dios hace las cosas, si Dios abre puertas, si Dios hace el milagro, si Dios cumple la sanidad, si Dios cumple sus peticiones, si Dios cumple el favor en su vida o en mi vida, no hay nada que pueda ir atrás. No hay nada que se pueda oponer a eso. No hay nadie que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Cuidado con aquel que quiere irse en contra de la voluntad de Dios. Cuidado con aquel que quiere señalar, que quiere ver mal, que quiere criticar, que quiere transversar en contra de la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, es que nosotros aprendemos de la palabra de Dios y vemos que Jesucristo tiene poder en cualquiera de las cosas que puedan ocurrir en nuestras vidas. Eso sí, y lo vemos en el paralítico, al tiempo de Dios. Eso es importante, iglesia, al tiempo de Él. No a nuestro tiempo, no a nuestra manera, es al tiempo de Dios. Si nosotros leemos esto y muchos milagros más que hemos estado viendo, meditando, la Biblia no nos dice específicamente cuánto tiempo ha pasado el paralítico de esa manera, cuánto tiempo ha pasado clamando, cuánto tiempo ha pasado orando. Pero sí vemos que se cumple el propósito de Dios al tiempo de Él. De la misma manera, iglesia, quizás usted y yo estemos pidiendo, clamando, orando, intercediendo por alguna petición. Pero tenemos que entender que no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Y saber que Él va a cumplir su propósito. Y poder aprender de cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. Y poder aprender de cada una de las cosas que llegan. Que quizás no lo vamos a entender. Que quizás no vamos a comprender el favor de Dios. Pero sí vamos a poder saber y confiar más en ese Dios. Y ese es el reto para usted y para mí. Que nosotros podamos confiar más en Él. Que nosotros, nuestra fe, nuestra confianza la podamos poner más en Dios. Vaya conmigo ahí mismo, en el versículo, ahí mismo más abajo. Vamos a leer el número 12. Ahí mismo en Marcos 2:12. Entonces, después de este milagro, después de lo que había hecho, después de lo que había enseñado a los fariseos, a estos que conocían la ley, a los doctores, dice de la siguiente manera, el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué, iglesia? Porque nadie que viene a Cristo se queda en el mismo estado que estaba antes. Nadie que conoce a Cristo va a volver a la misma persona que era antes. Nadie que conoce a Cristo va a querer o tener el deseo de volver a su pasado, de volver al estado anterior. Nadie. Y dice aquí, nunca hemos visto tal cosa, porque aún hasta en las cosas más pequeñas o más grandes, Dios se glorifica en ellos. Así como se quiere glorificar en tu necesidad o en su necesidad y mi necesidad. En cada una de las situaciones que nosotros pasamos, Dios se va a glorificar. Iglesia, ¿escuchó eso? En cada una de las cosas que estemos pasando, Dios se va a glorificar. Pero el punto es no solamente esperar el milagro de Jesús para nuestras vidas, así como lo hizo con el paralítico, sino poder aprender de cada una de ellas. Poder aprender que Dios también quiere algo de nosotros cuando ocurren estas cosas. Que Dios también quiere sacar lo mejor de nosotros. Y que Dios también quiere que nosotros nos podamos acercar más a Él. No solamente por el milagro, sino por aprender de Él. Por aferrarnos más a Él.
por conocerle más a Él. Este paralítico vemos que fue sano y los demás se quedaron asombrados de lo que había ocurrido y que nunca habían visto algo similar. Yo me imagino que este paralítico fue a contarle a los demás lo que había pasado en él y quién lo había sanado. Y ese Dios, iglesia, es en el que nosotros estamos confiando en este momento, por el cual es el que estamos reunidos aquí, por el cual estamos orando, clamando e intercediendo los unos por los otros. Pero más que solamente dejar la enseñanza, es un reto para cada uno de nosotros. ¿El qué? Podemos encontrar más con Él. Entonces dijimos, número 1, llevar al necesitado a los pies de Cristo. Número 2, tener más fe, que cada día podemos hacer crecer más nuestra fe. Número 3, que el mundo no va a entender el propósito de Dios. Así como lo veíamos con los fariseos que estaban criticando, el mundo no va a entender. Y número 3, nadie que conoce a Cristo va a volver atrás o va a volver a la persona que era antes. Nadie. Y si vuelve es porque no lo conoció. Porque nadie que lo conoce quiere volver a esa persona que éramos antes. ¿Por qué, iglesia? Porque hemos sido diferentes. ¿Y porque hemos sido nuevas criaturas? Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza para esta tarde? Con la cita bíblica, con lo que vemos el milagro del paralítico. Que podamos confiar más en Dios. Podamos tener más fe y podamos servirle a ese Dios que todo lo puede. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias te damos, Señor, por cada una de las enseñanzas que tú nos transmites en la Biblia. Cada una de las enseñanzas que tú nos vas dejando. Cada milagro que tú ibas haciendo, Señor. No solamente hacías la sanidad o solamente hacías el milagro, sino también querías dejar una enseñanza, Señor. Quería, Señor, que se pudieran acercar a ti como en este momento quiere que nos podamos acercar a ti. Quiere que tengamos más fe. Quiere que miremos, Señor, y ayudemos a aquel que está necesitado. Aquel, Señor, que quizás está desmotivado. Aquel, Señor, que quizás anda cargando tantos problemas en su corazón que no lo dejan avanzar, Señor. No solamente quieres hacer el milagro, sino que quieres cambiar las vidas de las personas. Y el milagro más grande, el favor más grande que tú nos has dado hacia nosotros es tu salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos encontrarnos contigo, un Dios, Señor, que su poder, Señor, no es igual a nadie ni a cualquier cosa, sino al contrario, es sobrenatural. Gracias te damos, Señor, porque acercándonos a ti, acercándonos a tu palabra, es que podemos tener más fe, más confianza y podemos fortalecer nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por cada enseñanza que nos dejas a través de tu palabra. Y que así como ocurrieron estos milagros, algo va a ocurrir en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ahí donde usted está, pues le invitamos a que se ponga de pie. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a entregarle la parte que al Señor le corresponde. No olvide que mañana tenemos cultos y estamos celebrando el Día de la Madre. Así que le invitamos a que se venga con su mamá. Le invitamos a que se venga a la casa de Dios a las 7, a las 9, a las 11 y por la tarde a las 3 p.m. Van a haber premios, va a haber mucha actividad aquí. Vamos a celebrar el Día de la Madre en familia. Así que le invitamos para que se venga mañana, domingo, a la casa de Dios. Y juntos cantamos. ¿Dónde está tuyo? Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio. Por eso, gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios. Amén. Gracias, Dios, por las bendiciones que nos dan, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar y esperar en ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos cada trabajo, Señor, cada labor, cada estudio, Señor. Lo mucho o lo poco, también lo ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos tu iglesia, Señor. Bendecimos la labor que se hace por el necesitado, Señor. Nos encomendamos y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos dejamos con el misterio de alabanza.
santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y Gloria al Señor. Mis hermanos y hermanas, ha llegado ese momento en el que podemos orar, en el que podemos hablar con nuestro Dios, en el que podemos desahogar nuestro corazón. Recuérdense que lo importante de la oración, como le hemos dicho antes, no solamente es pedir. Lo importante también de la oración, mi querido hermano y hermana, es poder escuchar la voz de Dios. El poder entender que todo lo que pueda acontecer en nosotros, en nuestra vida, todo es gracias a Él. Y aún en nuestros momentos de bendición, como muchos podremos estar o estamos cada día, porque que no tengamos lo que queremos no quiere decir que Dios no nos bendice. Dios cada día nos bendice, hermano. Nos regala el aire, nos regala el alimento. Yo sé que usted puede estar orando por salud, por trabajo, pero todos los días Dios siempre viene trayendo diferentes respuestas, a veces de cosas que ni estamos pidiendo. Pero antes de poder orar, vamos a entonar esta hermosa alabanza número 573. Si usted tiene el himnario a la mano, 573, todo se lo debo a Él. todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Señor, qué hermoso es reconocer, oh Dios, que todo es gracias a usted. Gracias al amor, a la misericordia que usted nos muestra cada día, Señor bendito. Y qué mejor forma de empezar que diciéndole gracias. Gracias, Señor, por el alimento que ha proveído. Gracias, oh Dios, por los medicamentos que ha proveído por aquellos que están pasando algún tipo de enfermedad o un proceso de salud, oh Dios. Gracias, Padre Santo, porque ha proveído para el alquiler, para la cuota de la casa, para la cuota del vehículo. Gracias, Señor, porque ha estado pendiente de nosotros como sus hijos e hijas, como su iglesia, Señor bendito. Hemos podido ver su bondad, su misericordia y su provisión en nuestras vidas. Quizás hay muchas respuestas que aún no han llegado, Señor, pero usted ha estado con nosotros. Gracias, oh Dios, porque ha estado a nuestro lado.
Gracias, oh Dios eterno, porque hemos podido no solo sentir, sino ver también su amor, su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Señor eterno, gracias, porque quizás este problema o esa dificultad que estamos atravesando en ese instante, ya sea de una forma personal o familiar, nos ha dado la sensibilidad, oh Dios, para comprender qué es lo que usted quiere de cada uno de nosotros, para poder cambiar, oh Dios, aquello que a usted no le agradaba, para poder mejorar cada día como sus hijos e hijas, oh Dios. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, su mano poderosa sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Gracias, oh Dios, a pesar de lo difícil que puede ser, por aquellos seres queridos que ya están en su presencia, Señor. Porque sabemos que hoy están en un mejor lugar, que hoy tienen cuerpos glorificados, que en ese instante están descansando, Dios, en su presencia. Y a muchos tal vez nos ha tocado decir un hasta pronto, Dios, porque sabemos que cuando usted lo determine, también nosotros estaremos en su presencia. Padre, gracias. Gracias, oh Dios eterno, porque nos ha dado una iglesia donde congregarnos, porque tenemos estos medios de comunicación para alimentarnos, oh Dios, diariamente, Señor bendito. Gracias. Gracias, Señor, porque estamos 100% seguros que aunque esta pandemia, esta dificultad no ha terminado, Señor, vamos a poder seguir viendo su mano poderosa sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras familias, sobre nuestros empleos, negocios, trabajos, oh Dios eterno. Gracias. Gracias, oh Dios, porque sabemos que no le hablamos al aire, porque estamos 100% seguros, oh Dios, de que usted escucha cada palabra que sale de nuestra boca, que usted sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Gracias, oh Dios, porque a través de su poderoso Espíritu Santo nos ha dado la paz, la tranquilidad, la sabiduría, oh Dios, para tomar las decisiones correctas, para hacer lo correcto, Señor, aunque a veces nuestra carne dice no, pero nuestro espíritu dice así hay que hacerlo. Señor, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias, oh Dios eterno, porque cada día vamos viendo su mano en nuestras vidas. Porque cada día, oh Dios, podemos estar seguros de que usted nos va a dar esa victoria absoluta en el nombre poderoso de Jesús, Señor eterno. Gracias, Padre. Mis hermanos y hermanas, siempre que aparecen esas distintas necesidades o dificultades, como iglesia debemos de recordar, debemos mantener eso bien claro, que el ánimo, la fortaleza que podemos recibir siempre va a venir de parte de Dios. Que usted y yo vamos a hacer una comparación que para algunos puede parecer boba. Somos como un celular que necesita recargarse. Usted puede tener un celular último modelo, pero si no lo conecta, no está recargado. Y si el celular puede valer $1,400, he visto unos hasta de $2,000, hermano, pero sin energía no funciona. Y así somos nosotros como hijos e hijas de Dios. Si no estamos conectados, sin energía, no funcionamos. Si no estamos conectados con el Señor, sin el poder del Espíritu Santo, no funcionamos. Entonces ahí entra la lectura bíblica, la oración, el escuchar las predicaciones. Todo eso es lo que nos fortalece, nos anima, nos ayuda, mi hermano y hermana, a seguir adelante. Nos ayuda a recordar y entender de que Dios tiene un plan y tiene un propósito en nuestra vida. Nos ayuda a comprender que la fortaleza nuestra para seguir adelante es el poder de Dios en nuestras vidas. Que la fortaleza es el poder de Dios en nuestra familia. Así que si conoce la número 575, Jehová es la fortaleza de mi vida, la vamos a entonar. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado,
desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Si no fuera por su bondad, hermanos y hermanas. Pero esa fortaleza, ese ánimo viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar en ese instante para que Dios nos pueda mantener con esa paz, esa tranquilidad, pueda mantenernos firmes, hermano. Yo sé que usted ha llorado, usted ha pataleado, hemos llorado, hermano, chillado quizás, pero ¿sabe qué? Vamos a seguir adelante, porque no son nuestras fuerzas. Estamos con la fortaleza del Señor, porque no es usted ni soy yo quien va a vencer ese obstáculo, es Dios. Porque usted y yo ya hicimos lo que nos correspondía. Ahora Dios va a empezar a actuar, hermano y hermana. Oramos al Señor. Padre, queremos suplicar, Señor eterno, por cada familia, por cada hogar, oh Dios, que esté intercediendo por sanidades, oh Señor, por esos cuerpos de niños, de jóvenes, de adultos, oh Dios eterno, que están en un hospital, que están en casa, que están en otros países, oh Dios, que están en otros continentes, Padre bendito, pero que hasta ahí su poder, Señor, que no tiene límite, va a llegar, oh Dios. Su poder va a llegar a ese pequeño en el Hospital Bloom. Su poder va a llegar a ese hermano, a esa hermana en el Hospital San Rafael, en el Rosales, en el San Juan de Dios, en San Miguel, Señor eterno. A cualquier hospital, clínica pública, privada, el Seguro Social, Señor, a donde esté ese familiar, ese ser querido, en la casa, donde el tío, donde la abuela, Padre, hasta ahí va a llegar ese poder. En Canadá, Estados Unidos, Australia, México, Suramérica, Asia, Señor, hasta ahí va a llegar su poder, oh Dios. Su mano poderosa sobre esos cuerpos, Señor, obrando, haciendo que esa fiebre baje, Señor, haciendo desaparecer, oh Dios eterno, ese virus de ese cuerpo, Señor, expulsándolo totalmente, obrando, Señor, contra esa bacteria, dando órganos nuevos, oh Dios, regenerando, Padre Santo, esos pulmones, ese hígado, esos riñones, oh Dios, ese páncreas, ese intestino grueso, ese intestino delgado, Señor, limpiando esas arterias, sanando ese corazón, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Cuidando, protegiendo ese cerebro, disolviendo, Señor, haciendo desaparecer, Señor, esos tumores, esas células cancerígenas, oh Dios eterno. Sanando de esa leucemia, oh Dios. Glorificándose, Señor, y sanando aún de ese VIH. Sanando ese cuerpo de COVID. Sanando, Señor, de esa fiebre amarilla. Padre, usted se puede glorificar sobre cualquier enfermedad, Señor eterno. Porque usted es ese Jehová Rafa, es ese Dios
sanador, oh Dios, al cual nosotros esta tarde le estamos clamando, le estamos suplicando, le estamos rogando, Señor, que haga esos milagros, que por favor, oh Dios, restaure la salud en esos cuerpos. Señor, vamos a seguir procesos, a tomar esos tratamientos, oh Dios, usar esas pomadas, medicamentos, pero Padre, al final nosotros sabemos que eso solo va a ser un instrumento, porque quien va a glorificarse es usted. Quien va a traer sanidad es usted, oh Dios eterno. Para aquellos hermanos y hermanas, Señor, que tienen esas cirugías programadas, que tienen temor, dele paz en sus corazones, que ellos puedan entender, oh Dios, que esos médicos solo son un instrumento, porque quien se va a glorificar es usted. Por aquellos hermanos y hermanas que necesitan ese tratamiento, Señor, y no tienen ese dinero para poderlo cancelar, para poderlo comprar, oh Dios, Padre, por favor, o provee o sana, Señor, pero glorifíquese. O provee, por favor, papito bello, o sana esos cuerpos completamente, en el nombre de Jesús. Oramos por esos huesos, oramos por esa columna, oramos, oh Dios, por esas costillas, oramos para que esos huesos encallen en el lugar correcto, Señor. Suplicamos, oh Dios, para que usted pueda venir y sanar esas migrañas, esas alergias. Obrar, oh Dios, completamente en esa enfermedad que todavía no han podido diagnosticar, oh Dios, pero ese cuerpo se debilita, ese cuerpo, Señor, se está deformando quizás en algunos casos. Pero para usted no hay nada imposible, Señor. Usted puede hacer esa obra, oh Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Usted está sanando esa vista, Señor. Usted está sanando ese esófago. Usted está sanando esas úlceras, esa gastritis, Señor bendito, esos problemas en el colon. Usted está sanando esa matriz, está limpiando, sanando esos ovarios, oh Dios bendito. Ese embarazo, Señor, está llegando a esa hermana, oh Dios, a esa familia, en el nombre poderoso de Jesús, para su gloria y su honra, oh Dios. Usted está cuidando ese vientre, Señor, y esos embarazos que ya están, usted está protegiendo. Usted está llevando la provisión para las consultas, las ultras, el transporte, medicamento para todo, Señor, porque estamos confiando plenamente en usted, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Tomados de su mano, Señor, vamos confiando, vamos creyendo, vamos declarando, Dios eterno, esa sanidad, Señor. Vamos, Padre Santo, testificando por fe que esa sanidad ha llegado a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Esa bondad, mi hermano y hermana, que es que llevará esos milagros a nuestra vida. Hay un punto importante. Yo sé que muchos están orando por un empleo, por nuevas oportunidades, porque puertas se abran.
por esos negocios, hermano, por ese emprendimiento. Pero recuerde que hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros, hermano. Usted dice, mire, voy a empezar a vender charamuscas, pero el rotulito en la puerta lo tiene que poner usted. Usted va a orar y decir, Señor, bendiga esta venta, pero si usted no lo hace, Dios no puede hacer todo por nosotros. Usted ora por un nuevo empleo y Dios tiene el poder y la capacidad para que lo vayan a buscar a su casa, pero Él quiere que usted haga su parte. Llene esas solicitudes en línea, pase dejando esa hoja de vida. Hermano, hagamos lo que nos corresponde hacer. Pongamos esos rótulos, recojamos esos mangos y hagamos mangoneadas. Agarremos los aguacates que tenemos, pongamos un guacalito afuera. O sea, hay mil formas, si lo decimos a la salvadoreño, de rebuscarse. El punto es dar el paso y Dios va a hacer lo demás. Pero usted y yo tenemos que dar ese primer paso, hermano y hermana. Para que esas puertas se abran, hay que tocarlas muchas veces. Algunas ocasiones hay que esperar, otras usted tiene que dar el paso, hermano y hermana. Hay una alabanza hermosa, 577, temprano yo te buscaré. No es solamente así como que estoy en medio del problema, o sea, ya ahorita. Y vamos a orar por esas necesidades materiales, casa, vehículos. Pero no solamente por darnos el gusto, sino porque Dios sabe que lo necesitamos. Pero, juntamente con la bendición, mi hermano y hermana, vienen responsabilidades también. Así que también le vamos a pedir a Dios que nos dé la sabiduría para ser buenos y buenas administradoras y administradores de todo lo que Él nos va a proveer. Amén. Número 577, temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor eterno, oramos, oh Dios, por esos empleos, Señor bendito. Una vez más, por esos negocios, por esa sabiduría para ser buenos administradores y administradoras, oh Dios. Por esa protección, Señor bendito, especialmente por aquellos hermanos que andan en la calle, Señor, con sus carretas, con esa venta sobre sus espaldas, oh Dios bendito, en vehículos. Que se esté glorificándose, Señor, y poniendo esa protección, Señor, en cada uno de esos negocios, oh Dios, en los puestos, en cualquier mercado de nuestro país, oh Dios eterno. Que esos jóvenes o adultos, mujeres u hombres, niños algunas veces, que se quieren acercar, oh Dios, a pedir, a robar, oh Dios, a extorsionar, Señor,
puedan ver sus ángeles frente a esos negocios, oh Dios. Puedan ver sus ángeles, oh Dios, frente a esos puestos, frente a esos locales, en el nombre poderoso de Jesús. Como le hemos dicho antes, Señor, también nosotros podamos comprometernos a tratar de ser lo más honrados posible, sinceros, a cumplir los tratos que tenemos con usted, Señor bendito. Por esas hojas de vida, Señor eterno, que puedan ser, oh Dios, las primeras opciones. Por esas solicitudes que se han llenado de líneas, Señor. Que se esté glorificándose, Padre, y esos empleos puedan llegar a nuestra vida, a nuestra familia, Señor. Esa provisión, Señor, esa respuesta en ese lugar en el que sentimos en nuestro corazón que era el correcto, el indicado, Señor eterno. Que usted se glorifique, Dios. Por esas nuevas oportunidades, por esas puertas que esperamos que se puedan abrir, Señor. Por ese nuevo lugar, oh Dios, conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, pero sobre todo con su respaldo, Señor. Que se pueda abrir pronto, Dios, para su gloria y su honra, Señor bendito. Oramos, Padre Santo, para que usted pueda llevar esa provisión de esa motocicleta, de ese vehículo, Señor. Esa casa propia, Señor, esos trámites, que todo eso, Padre Santo, puede empezarse a hacer bien siempre para su gloria y su honra, Señor. Padre bendito, esa provisión para salir de esos compromisos económicos, esos créditos personales, oh Dios, o muebles, electrodomésticos, no sé, Señor. Usted puede llevar la provisión siempre y sobre todo, Señor, que pueda dar la sabiduría, oh Dios, esa sabiduría de parte suya para administrar bien todo lo que usted provee, Señor bendito. Esa templanza, Señor, ese autocontrol para no comprar lo que no se necesita, para no endeudarse con algo que no se necesita, Dios, sino que todo se pueda hacer bien para su gloria y su honra, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos su respaldo, necesitamos su provisión, necesitamos su protección, su cuidado, su bendición, Señor, en cada uno de esos negocios, esas ventas, oh Dios eterno. Envíe esos clientes, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por esas situaciones legales también, Señor, por favor nos puede ayudar también a salir de cada una de esas dificultades, de cada uno de esos problemas, oh Dios. Usted, Señor, se vaya glorificando, sea el abogado, sea el juez, en nuestras vidas, en la vida de hijos, de padres, de madres, Señor. Glorifíquese en el nombre de Jesús. Una vez más, 577 temprano, yo te buscaré. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver
Señor, gracias por este culto que nos regaló, Dios, por esta iglesia al aire, Señor bendito. Oramos, Señor, por aquel amigo o amiga, por usted que no ha recibido a Jesús en su corazón, para que esta tarde usted pueda darle esa oportunidad, o mejor dicho, usted se dé esa oportunidad de recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en esa cruz por mis pecados. Esta tarde, este sábado 8 de mayo, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que seas Dios y Señor de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a terminar con esa hermosa alabanza. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la llévame a la cruz. Señor, gracias, oh Dios, por el culto que nos permite tener. Gracias, Señor, porque sabemos que hay respuestas para nuestras vidas. Y gracias, oh Dios, por esta iglesia, Señor bendito. Oramos, Padre, que nos dé una buena noche, un buen descanso, Dios. Oramos siempre por la vida de nuestro pastor general, su familia, el equipo pastoral de esta iglesia, Señor, y esta congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos y hermanas ahí en casa, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias por habernos sintonizado y le invitamos a que pueda quedarse en sintonía de Canal 17 y Radio Bautista. Que el Señor nos bendiga.